El nacimiento de Venus, tan bella, vehemencia poética de cualquier imaginación, delicia de los dioses y los hombres. Ante ti, diosa, huyen los vientos, las nubes del cielo, ante ti tu llegada, a ti te envía fragantes flores la artista tierra, contigo ríe sonoramente la superficie del mar, y el cielo resplandece suavemente ante ti, inundado de luz. ¿Qué mortal pudo invocar tan seductora divinidad? Solo uno de pincel poderoso, Sandro Botticelli. En 1478, un joven florentino, por encargo de uno de los Medici, Lorenzo di Pierfrancesco, cautiva Italia con la pintura de una sensual mujer. Se trata de Venus, la diosa del amor. De los genitales del dios Urano, cortados por su hijo Cronos y arrojados al mar, es ahí donde Venus emerge. Sandro Botticelli pinta el momento en que Venus, empujada por el viento, llega a la isla de Cítera. En el centro del universo, la encantadora posa sobre una gran concha. Largos y brillantes cabellos acarician su figura de ensueño. ¿Acaso púdica? Pues con su brazo derecho apenas cubre sus delicados pechos y con el izquierdo oculta el pubis, indicando modestamente su sublime poder. La radiante joven no está sola. El dios del viento, Céfiro, la acompaña y la refresca con un prolongado soplido. El dios estrecha su cuerpo a Aura, la diosa de la brisa. Mientras tanto, la comedida primavera prepara su manto para cubrir a Venus del tempestuoso Céfiro. En la historia del arte, nunca antes se había pintado diosa tan provocadora. Desnuda, deja explícita su angosta cintura y delicadas curvas. Con su irresistible mirada y dulce sonrisa, la pintura de Botticelli incita el deseo carnal y a la vez inspira el más fino razonamiento, como el de G.C. Argan. Este hermoso cuerpo de mujer que rescata o sublima su aspecto físico, con aquellas sus formas diáfanas y aquellas sus líneas puras, es como un reto del intelecto lanzado a la sensualidad. ¿De qué hermosa mujer pudo haber tomado el rostro? ¿Será de algún amor inolvidable? Es un misterio. Su empeño por representar la belleza femenina se vuelve una contemplación abstracta ante el hecho de que nunca se le conoció interés por alguna mujer, ni siquiera en la mera anécdota. Su compleja personalidad nos obliga a querer resolver los entresijos mentales que nos revelan el espíritu del artista y las claves de su estilo. El nacimiento de Venus es una vuelta inmediata al pensamiento de Marsilio Ficino, representante de la filosofía de su tiempo, ubicada en la época del Renacimiento, sobre todo en su hipótesis del alma suspendida entre lo superior y lo inferior, entre la inteligencia que se concilia con la fe y la materia. Botticelli, a través de su obra, sintetiza el paradigma de su época, la expresividad fundamentada en el equilibrio entre los sentidos y el intelecto, manifiesta entre la relación dialéctica entre la idealidad y la sensualidad, de armonía física y moral. Muestra como unidad las ideas platónicas de la Academia de Careggi, filosofía de la contemplación, así como las ideas de la filosofía de la acción de Maquiavelo y la doctrina aristotélica de la mímesis. En el cuerpo humano desnudo representa una unidad que conjuga estas ideas. Por ejemplo, en el nacimiento de Venus evidencia la belleza sensitiva y la belleza conceptual. La obra de Botticelli muestra el gran descubrimiento del estilo quattrocento, concebir la belleza en su unidad material e ideal, como una conjugación de fuerzas de la sensualidad y la abstracción. El concepto de absoluto es la idea de Botticelli que estará presente a lo largo de toda su producción artística, la serenidad y desgarro, el vigor del guerrero junto a la relajación y gracia del efebo, el amor sensual y el amor ideal.
siempre en busca de la conciliación. Sandro Botticelli muestra la búsqueda de la armonía en lo dialéctico a lo largo de toda su producción artística. Con la Virgen del Libro conocemos el estatismo y con la calumnia la convulsión. Con la Venus de la primavera y el nacimiento de Venus percibimos el sutil equilibrio entre la espiritualidad y la carnalidad, y observamos lo experimental y lo religioso con el retrato femenino y la adoración de los magos. Botticelli, nacido en 1445, a muy temprana edad era inteligente pero inquieto, no le gustaba escribir ni leer. Es por eso que su padre, exasperado por su comportamiento, lo llevó al taller de un orfebre. Ahí rápidamente aprendió a dibujar y se aficionó por la pintura. Desde entonces supo que se entregaría a ella. Gracias a su complicado carácter, fue llevado al taller de otro pintor, Filippo Lippi, por cierto, muy talentoso y culpable de que Sandro se convirtiera en un talentoso artista. Pronto Botticelli llama la atención por encima de renombrados pintores como Brunelleschi, Donatello y Masaccio. Sus maestros Lippi y Pollaiuolo son los principales influyentes en su obra, los intérpretes de la coyuntura social y política de Florencia en 1460, diversos y casi opuestos. En la primera etapa de su obra, alrededor de 1465, Botticelli plasma una orientación sobre dos interpretaciones totalmente distintas, representadas por la escuela de sus profesores. De un lado, el naturalismo intelectual, lo experimental y lo laico de Pollaiuolo, al que se inclinaba más, y por otro, el humanismo de Lippi, dispuesto a recuperar todo lo que nuevamente pudiera considerarse de actualidad, proveniente de recursos como el misticismo, la alegoría y la religión. A Lippi lo vemos en el San Sebastián y a Pollaiuolo en la fortaleza del Tribunal de Comercio. En el primer periodo de vida artística de Sandro también se encuentran un grupo de cuadros dispersos por varios museos, fechados de la época 1464 a 1467. Se tratan de las obras que reproducen los prototipos de Lippi, como la Virgen con el Niño y un Ángel, en Florencia, la Virgen Habermayer, en Nueva York. Después se verán algunas modificaciones con la Virgen con el Niño y un Ángel, en París. Algunos historiadores de arte cuentan que Botticelli frecuentaba entre 1467 y 1470 el taller de Verrocchio, donde también Leonardo da Vinci realizaba su aprendizaje y donde posiblemente toma parte del estudio del naturalismo y de la representación del volumen. En este periodo, en la pintura, encontramos dos vertientes, la escuela florentina y la veneciana. La primera goza de grandes artistas. Tommaso di Giovanni, mejor conocido como Masaccio, quien viene a ampliar la tradición estableciendo por Giotto, Andrea Mantegna, Miguel Ángel, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, y tiene un sumo interés en el concepto plástico lineal, en las formas, el dibujo de contorno que define y recorta los perfiles de carácter casi escultórico y la perspectiva lineal, que a diferencia de la veneciana, esta mantenía el concepto pictórico, es decir, el interés por el color. La escuela florentina cultiva la forma de manera diferente, lo hace por medio de la luz y el color, y con ello busca una perspectiva atmosférica. En la segunda etapa de su obra, en 1470, es en la que aparece como el pintor de los Médicis, donde supo asumir y traducir a términos plásticos el mundo de ideas del neoplatonismo y la adopción de las ideas humanistas, alentado por Lorenzo de Medici. Se vuelve explícita en la primavera, Venus y Marte, y el nacimiento de Venus, su inclinación sobre la representación de lo espiritual y lo carnal. La primavera se convierte en la obra maestra de Botticelli, a partir de la cual será mundialmente reconocido.
Esta pintura se encuentra entre los cuadros más discutidos de la historia del arte occidental. Es Lorenzo di Pierfrancesco, de la línea más joven de los Medici, quien tras su destierro en Florencia guarda en su residencia rural de Castello la magnífica obra. Un inventario de todas las propiedades de los Medici, elaborado en 1499, sitúa la primavera como la ornamentación de una sala situada en la planta baja. Una tabla de madera fijada sobre el sofá, en la cual se hallan pintadas 9 figuras masculinas y femeninas, valuada en 100 liras. La primavera proviene, no obstante, de Rerum Natura, un poema de Lucrecio. Llegan la primavera y Venus, y delante de ellas avanza el alado heraldo, y cerca de las huellas del céfiro, Flora, la madre, siembra por completo el camino y lo colma de selectos colores y aromas. Botticelli no escondió en sus obras que le agradaba la representación de Eva desnuda, como la incitadora del pecado. El nacimiento de Venus es un ejemplo del erotismo botticelliano. De hecho, esta última se encuentra entre los primeros cuadros de gran formato, en los que se representaban sin temor diosas en tamaño natural desnudas o solo ligeramente vestidas. Botticelli vuelve al mismo motivo del erotismo en la primavera. En esta deja ver la sensualidad de cada uno de los cuerpos a través de los vestidos de las tres gracias: voluptuosidad, castidad y belleza. Un fino movimiento agita las ligeras telas transparentes sobre sus voluptuosos cuerpos. Incluso a una de ellas, la castidad, que es apuntada por Cupido, se le ha abierto el vestido de la parte del torso. La pintura botticelliana forma parte del estilo cuatrocentista, que surge en Florencia, Italia, en el siglo XV. La discusión cuatrocentista se centra en concebir la belleza en su unidad material e ideal, como una conjugación de las fuerzas de la sensualidad y la abstracción, unidad que será concebida a través del cuerpo humano. No se trata únicamente del culto a la belleza física, sino el cuerpo como unidad simbólica que manifiesta también una belleza moral, es decir, el amor y la verdad. La pintura de Botticelli representa pictóricamente estos principios. En la primavera ocurren escenas diferentes. Venus regiamente ataviada en su reino, por encima de ella su hijo Cupido dispara una flecha ardiente, y a la derecha avanza la diosa primavera arrojando flores, mientras a un extremo de la escena la ninfa Flora, perseguida por Céfiro, lanza las flores primaverales desde su boca. Los personajes desde su lugar permanecen indiferentes, enigmáticamente aislados a las otras escenas que ocurren a su alrededor. En el caso del extremo izquierdo, un joven vuelto hacia el exterior alza una vara hacia el follaje de los árboles. Es el joven Mercurio, inspirado en el David de Donatello, por sus características botas, espada y casco. Debajo del querubín, cegado que apunta una de sus flechas a una de las gracias, está una mujer de un enigmático e indeterminado rostro. Su mirada es intensamente percibida por el espectador, pero no se sabe si es de afecto, desdén o compasión, si realmente se está ocupando del mundo exterior o está mirando hacia su propio interior, como si solo reconociera a sus propios pensamientos. Su profunda mirada se debe a sus párpados superiores, que cuelgan, llegando a cubrir incluso los bordes de sus pupilas, lo que produce una singular atmósfera melancólica. Pero el verdadero rasgo enigmático de su rostro es la diferencia entre la mitad de este y la otra, como si ambas mitades del rostro perteneciesen a dos personas diferentes. Si cubrimos alternadamente una mitad y luego la otra del rostro, se producen de manera casi fantasmagórica dos personas distintas con diversos estados de ánimo. Tanto más se mira, se termina confundido por ella o por uno mismo. Esta misteriosa mujer es la diosa Venus. Atrás de ella se expande la vegetación en una especie de aureola, como si Venus fuera una Madonna.
La vegetación detrás se expande comunicando a los demás personajes como si ésta fuese parte de esos seres. Venus es el centro no solo físico sino también moral de la obra, en sus dos aspectos de Venus Urania y Venus Genetrix, fuerza creadora y ordenadora de la naturaleza, que hace nacer y crecer a todos los seres vivos. La comparación entre el reino vegetal y el mundo de los seres vivos halla su confirmación en el cuadro de Botticelli, en la forma de la supresión de los límites entre la vegetación y las personas. Al extremo derecho ocurre el rapto de Cloris por Céfiro. El rapto de Cloris es una clara escena de violencia sexual, pues Cloris es raptada en contra de su voluntad. Cloris es descrita por Ovidio como una ninfa terrestre bella, pero algo torpe, quien tras haber sido raptada por Céfiro se convirtió en una diosa floral de la primavera. Otra era Cloris, ahora me llamo Flora. Cloris reaparece junto a ella misma convertida en Flora. Avanza, erguida y orgullosa, ahora como esposa de Céfiro. Una vez más, se hace presente uno de los temas centrales del 480, la conciliación y la conflictividad entre el amor sensual y el ideal, entre la sensualidad y sabiduría, bajo el principio metafísico de la belleza. Botticelli, en esta obra, logra integrar un triángulo analógico entre la belleza, el cuerpo y la mente. Esta es definitivamente la gracia de Botticelli. La primavera no estaba en la sala de los Medici por casualidad, sino que formaba un conjunto bien planeado con el mobiliario del lugar. Junto a ella se encontraba otra obra de Botticelli, la pintura de Minerva y el Centauro, y formaban una misma obra en conjunto. Minerva exhibe los motivos heráldicos más antiguos de los Medici. Según la leyenda, no pertenece a las ramas de la familia, sino al padre de ambas líneas que peleaban, Giovanni de Vicci. El centauro con su pata delantera en ángulo es símbolo y referencia al quirón heráldico de la línea principal. La primavera no concluye en sí misma sino en el cuadro de Minerva, que domestica al quirón, la línea antigua de los Medici. Una tercera etapa se identifica a partir de 1472, donde Botticelli se aleja del pensamiento neoplatónico y lo sustituye por las ideas del fraile Savonarola. Aquí, sus obras tienen un carácter lírico y predomina el uso de la alegoría. En esta etapa, limpia de su obra el concepto de espacio y el concepto de acción. Se sustrae de toda incitación histórica, transformando la acción en contemplación, y alcanza con ello la meta más auténtica de su arte, el mito. Todos estos aspectos los encontramos en la Anunciación de los Uffizi, el Medallista, el Díptico de Judith y el descubrimiento del cadáver de Olófones, entre otras. Prefiere la contemplación atónita de los hechos y su recuerdo melancólico. Nace un recuerdo de un tiempo ideal y abstracto. Llega la identificación moral, como la fusión del uno con el cosmos, en la belleza y en la tragedia divina. Con la alegoría, la narrativa estaba presente en todo Botticelli, desde los paisajes bíblicos hasta los mitológicos. Es por eso que se propone la tarea de narrar a través de su arte, la obra de Boccaccio, el de Cameron y el cuento de la historia de Nastascio degli Onesti. El neoplatonismo del pintor está nutrido por una vena religiosa, que lo lleva al punto de rotura hasta llegar a la identificación de la idea con la divinidad. Justamente en esta etapa toma impulso el característico estilo del divino Miguel Ángel. Fue entonces que los servicios de Botticelli tomarían otro rumbo. Su técnica maestra pasaría a la Capilla Sixtina, donde pintaría escenas de la vida de Moisés, la tentación de Cristo y el castigo de los rebeldes. Los últimos años de su vida como pintor serían distintos, pues vendrían acompañados de un contexto radicalmente diferente. En 1502,
Pier Soderini es nombrado gonfaloniere de la República y se ocupa de establecer la paz en el pueblo italiano, que había sido modificado desde el destierro de los Médicis. La grandeza de Botticelli sería pronto opacada por Leonardo y Miguel Ángel, quienes consagrarían el Renacimiento en su máximo esplendor. Así fue como la grandeza de Botticelli se reflejaría en su última obra, Historia de San Zenobio, en 1500, dedicada a Filippo Lippi, y sería la misma Italia la que lo vio morir un 17 de mayo de 1510. La obra de Botticelli deriva en la idea de lo absoluto del alma del hombre, animada por una inclinación hacia Dios y hacia el cuerpo. Esta segunda inclinación del alma está ligada originalmente a su propia esencia y por consiguiente libre de toda censura moral. Así, el pincel de Botticelli representa uno de los legados del humanismo y de la modernidad occidental. Nos muestra el ser humano desnudo en su máxima expresión.